Buenas noches. Hoy es 23 de abril del 2022. En estos días se publicó un estudio científico sobre terremotos lentos, realizado por el Instituto de Geofísica de la UNAM y en combinación con la Universidad de Kioto o en conjunto con la Universidad de Kioto. Resulta que en el 18 Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica, realizado en Aguascalientes, México, el 26 al 29 de octubre del 2011 y organizado por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, presenté una ponencia. Le nombré Planteamiento para la predicción de la intensidad de terremotos por movimientos de placas. Ahora le dicen que son terremotos lentos. Los chilenos comentan que ellos estudian este fenómeno, terremotos lentos, desde hace 20 años. Los costarricenses dicen que hace 6 años. Pero consultando, los estudios de terremotos lentos vienen más de 30 años. Pero lo que es la predicción, el término predicción, no, es reciente. Incluso yo lo planteé en el 2011. De hecho, hay una historia de un geólogo italiano que utilizó la técnica de medir gas radón, la emisión de gas radón, y él predijo un sismo en Italia que fue muy fuerte, pero lo metieron a la cárcel por generar pánico. Resultó que se presentó el sismo y al final terminó en la cárcel el funcionario público que en aquel entonces era el presidente de la Sociedad Italiana de Sismología. Entonces, la predicción de sismos era un tema que no se atrevían los geofísicos. Qué bueno que ahora ya se animaron. Ojalá que puedan hacer los estudios correspondientes para que se puedan predecir ya y se animen a predecir los sismos. Esta ponencia, cuando la presenté, yo hablé con doctores, incluso en la comida estuve con doctores especialistas de los mejores de la UNAM, y ninguno planteó o sacó la plática de publicaciones sobre predicción de terremotos. O sea, realmente el tema es nuevo, es reciente. Y como lo he repetido, yo lo inicié el 2011 con este tema, cuando lo presenté. Bueno, mi nombre es José Martín Gallo Aguilar, profesión de ingeniero civil, egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En Aguascalientes se vive la problemática de las fallas geológicas y eso a mí me orilló a apasionarme hacia la geología física aplicada a la ingeniería, estudios geofísicos, ingeniería ambiental. De hecho, me he desarrollado profesionalmente en eso, también mecánica de suelos. Aquí está la constancia. La Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica otorga la presente constancia a José Martín Gallo Aguilar por su asistencia y participación en el 18 Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica. Lo firma el doctor Jorge Aguirre González, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, y lo firma el doctor Hugo Torres Toledo, presidente del comité organizador, y se celebró del 27 al 29 de octubre del 2011 en Aguascalientes, México. Bueno, el objetivo, aportar criterios para el diseño sísmico y lograr construcciones más resistentes. Como ingeniero civil es obvio o lógico el objetivo que me plantea. Problema, proponer una metodología para pronosticar la intensidad de los sismos en México. Hipótesis por comprobar. La predicción de sismos se puede realizar calculando la energía librada por la fricción producto de choque de cuerpos rocosos como montañas en el contacto entre placas o líneas de subducción, realizando la clasificación geológica del lecho marino, características físicas como densidad, velocidad, sobre todo la densidad de las placas. Marco teórico de referencia. Aquí, del lado derecho superior, vemos el contacto de subducción en Japón, de la placa oceánica de Japón. Vemos que la velocidad es de 92 milímetros por año o 9.2 centímetros por año. A la derecha vemos de Chile la placa Nazca con una velocidad de 7 centímetros por año o 79 milímetros por año. Del lado izquierdo inferior es una imagen que más adelante la voy a presentar, es una historial de sismos en México. Y del lado derecho inferior se ve la falla de San Andrés, California, la Alta California. En California hay un valle, o en esta zona,
en la que no se presentan sismos a pesar de que está en la zona de la falla de San Andrés. Y resulta que los científicos del lugar encontraron un yacimiento de talco y como no tiene fricción, el talco inhibe los sismos. Esta imagen que les comentaba es una imagen del Servicio Sismológico Nacional y la comprenden en el estudio 100 años de sismicidad en México que realizó el Instituto de Geofísica de la UNAM por el doctor Vladimir Kostoglodov y el doctor Javier Francisco Pacheco en el 99. Aquí, por ejemplo, uno puede consultar la velocidad de las placas. Vemos en Oaxaca 6.5 centímetros por año, va subiendo al norte 7.5 centímetros por año, 7.2, 6.8, 6.3, 5.9, 3.2 y 2.2. Si se fijan, va bajando, nada más sube en los límites de Guerrero y Oaxaca, en la parte norte de Oaxaca, y ya después de Guerrero empieza a bajar 7.2, 6.8. Esto es muy importante. Si se fijan, en la parte norte, en Michoacán, se ve por ejemplo, la placa del Pacífico con pliegues. Se ve que la placa de Cocos retiene el avance de la del Pacífico, y por obstrucción de la placa americana en esa parte norte, en la parte de Michoacán, es porque en esta parte se explota mucho hierro, hay muchos minerales en esta parte. Entonces hace que la placa americana en esta zona sea más pesada. De hecho, se amplía el territorio nacional, si se fijan, y a partir de los cambios de velocidad corresponde con el incremento de ancho del territorio nacional. Entonces tiene mucho que ver la densidad de la placa americana, se va incrementando y se reducen los sismos. O sea, hablando de Michoacán, la reducción de velocidad nos indica que se obstruye la placa de Cocos por la placa americana y generó el sismo del 85, de 8.1. O sea, estos pliegues, esta obstrucción genera la fractura de Cocos y forma la de Rivera, que se extiende hasta Jalisco. Entonces, la obstrucción de la placa americana obstruye del Pacífico, genera la rotura de Cocos y se genera una zona de altos sismos como la del 85. En esta nueva publicación del Instituto de Geofísica de la UNAM, ellos mencionan las brechas sísmicas. Le llaman así porque son zonas en las que hay sismos. Ellos mencionan que se generan los sismos por fricción por la placa de Cocos y la placa americana. Y ellos llaman las brechas de Jalisco, Guerrero y Oaxaca. O sea, son brechas ellos dicen que son de baja intensidad, pero nunca mencionaron que se pueden predecir. Simplemente es por fricción entre las placas tectónicas. Marco teórico conceptual, formación de conceptos. Vemos aquí esta imagen del Servicio Sismológico Nacional, en el que se ve claramente, arriba de las barras, se ve el contacto, donde dice el 2, se ve el contacto de la placa del Pacífico con la de Cocos, que es una zona de alta sismicidad. Después todo lo que es la línea de subducción, vean la cantidad de sismos, la línea de fuego, y vemos en Michoacán, ya en el norte de Jalisco, en la placa de Rivera, vemos la escala sísmica que son de 3 a 4, vemos que los amarillos son de 3, de 3.9. Esta es del año 22. Vemos aquí, por ejemplo, igual en el contacto de la placa del Pacífico se ven los sismos, en la placa de Cocos, en la subducción de Michoacán y la placa de Rivera. Se observa en la parte de pliegues frente a las costas de Michoacán, Jalisco sismos en los contactos de la placa del Pacífico con la de Cocos y Rivera. Ok, aquí se ve más claro otra vez. Vemos cómo la velocidad en la parte de Guerrero, 6.8 centímetros por año. Y vemos cómo la geología submarina es más estable.
Se ven valles, se ven volcanes, no hay plegamientos, se ve una zona muy estable, topográficamente muy regular, o sea, no hay deformaciones. Y vemos ya donde inicia la velocidad, la reducción de la velocidad de 6.3 centímetros por año a 5.9. Vean cómo está la placa de Cocos, muy deformada y muy fracturada. Vean la placa del Pacífico llena de pliegues. Entonces vemos que la placa de Cocos es obstruida por la placa americana y se generó el sismo del 85 de 8.1. Entonces vemos que aquí el factor importante es que la placa americana es mucho más densa, mucho más pesada que la de Cocos. Y en el sur de Guerrero, en Oaxaca, más bien en el estado de Oaxaca, la placa que colinda con la costa de Oaxaca, la placa de Cocos es más pesada que la americana. Entonces se generan sismos de menor intensidad. Generación de conceptos. La placa oceánica de Cocos, en contacto con el estado de Michoacán, se aprecian deformaciones muy altas. Se reduce la velocidad de la placa 6.3 centímetros por año. Límites con Guerrero 5.9 centímetros por año. Michoacán 3.2 centímetros por año. Límite con placa de Rivera y límites con Jalisco 2.2 centímetros por año en placa de Rivera. En el estado de Michoacán existen minas de hierro. Implica que la placa americana sea más densa que la oceánica. Probablemente sea el motivo de la existencia de pliegues, provocando sismos intensos como el del 85. Probablemente la densidad alta de la placa continental Michoacán reduce la velocidad de placas oceánicas de Cocos y la del Pacífico. Se generan deformaciones intensas. La placa oceánica en Guerrero y Oaxaca presenta una superficie muy sana, sin plegamientos. Las variaciones de velocidad de las placas no generan afectaciones. El lecho marino se forma por cordilleras, lomeríos, valles, montañas, cuencas hidrológicas identificadas como centros de masa y cuerpos de vibración. Vemos aquí otra vez, en la línea roja, se ve claramente la parte plegada de la placa del Pacífico, de plegamiento. Se ve claramente la deformación de la placa de Cocos, se ve la fractura de Rivera, ¿sí? Y se ve la velocidad de la placa 6.61 milímetros por año. Vemos cómo bajando para Guerrero, la superficie del lecho marino es volcánico, de origen volcánico, igual hasta Oaxaca, lo que implica que los sismos, la intensidad de los sismos se va reduciendo en cuanto vamos al sur. Ya para Guatemala otra vez se vuelve a incrementar, se reducen más bien los sismos. Ok, vemos aquí la zona de subducción de Michoacán, sismo del 85, 8.1. Vemos aquí en un triángulo rojo, vemos la fracturación de la pared continental. Vemos la fracturación y la deformación en la de Cocos. También vemos los pliegues y deformaciones en el Pacífico. Y vemos ya bajando a Guerrero, vemos cómo la geología está no está alterada. Se ven los volcanes. Solamente en los límites de Guerrero con Michoacán se ve un poco más de deformación, pero se va reduciendo hacia el sur. Vemos aquí la deformación de la placa pared continental en Michoacán, donde fue el sismo. Vean cómo se encuentra la placa de Cocos, muy deformada. Vemos aquí la corteza oceánica de Japón, en donde vemos valles de sedimentos marinos, centros masa de baja vibración. Yo a los valles les llamo masa de baja vibración. Vemos montañas, que son centros de masa de alta densidad y vibración. Vemos aquí los puntos amarillos en la línea de subducción, que son de 3.9. Vemos la velocidad de la placa submarina, que es de 92 milímetros por año. Aquí el factor de predicción es la densidad de las placas. Habrá que ver, porque no hay plegamientos. Y la velocidad. De hecho, se ven más pliegues en la parte de las islas, en la placa oceánica de las islas. Muy bien, vemos aquí en las costas de Oaxaca cuencas hidrológicas en la pared continental. Vemos que son lechos volcánicos y un sismo muy próximo a la línea de subducción. Vemos aquí corteza oceánica en costas de Oaxaca, límite con Guerrero. Vemos volcanes, vemos que es una superficie volcánica, un lecho volcánico, volcanes, formaciones volcánicas. Vemos aquí cuerpos volcánicos, toda la zona es volcánica. Vemos aquí este volcán, la línea roja es la línea de subducción. Vemos a la derecha la placa americana,
a la izquierda la de Cocos, y este punto, este volcán va a generar sismos, pero para calcularlos, para predecirlos, tenemos que conocer la masa del volcán y pronosticar qué sismo se puede presentar. Este deslizamiento es lo que le llaman terremotos lentos, lo que yo le llamé terremotos por movimiento de placas en la línea de subducción. Vemos aquí un sismo en la línea de subducción y vemos que coincide con una formación geológica volcánica, que yo le llamo centros de masa de alta vibración. Este perfil yo a los volcanes les llamo centros de masa de alta vibración, a los depósitos sedimentarios marinos, centros de masa de media y baja vibración, al material ígneo, centro de masa de alta vibración. O sea, los depósitos sedimentarios son arenas, espuma volcánica y sedimentos marinos. Fin de la parte 1. Próximamente les presento la parte 2 donde está la simulación.